Hola, bienvenidos a Garden Depot y el día de hoy vamos a hablar sobre orquídeas. Este es un tema muy amplio ya que existen más de 25.000 especies de orquídeas y 65.000 híbridos, lo cual es 4 veces mayor a las especies de mamíferos y 2 veces mayor a las especies de aves, lo cual es un número increíble y cada especie y cada híbrido necesita condiciones especiales. La mayoría de híbridos o F1 casi siempre van a necesitar ser cultivados en invernaderos. Las orquídeas se encuentran entre las especies de plantas más prehistóricas del planeta. Hay especies como las liparis que se calcula que tienen más de 80 millones de años en la Tierra. Y aunque las orquídeas son flores muy lindas, hay que definir el término orquídea. Y orquis viene del término orgis griego, que significa testículo, y idea, que viene del término forma. Y este nombre se les dio por la forma testicular de sus tubérculos. El país con más variedad es Ecuador, seguido por Colombia y luego le sigue Nueva Guinea y Brasil. Y la orquídea más grande del mundo está en Perú y se conoce como Sobralia altissima. Y la orquídea más pequeña mide solo 4 milímetros y está en Australia. La primera orquídea llevada a Europa fue la vainilla. La vainilla, tal vez muchos no lo sepan, pero es una orquídea. Y el motivo por el cual estoy haciendo este video ahorita en septiembre es porque una orquídea es la flor nacional de nuestro país, que es la monja blanca o Lycaste virginalis, y muchas orquídeas son flores nacionales en Latinoamérica. Es un dato muy interesante. Y pues en septiembre estamos celebrando el mes patrio en Guatemala y por eso decidí hacer este video. Conocer el hábitat natural de nuestra planta es muy importante, ya que la mayoría de plantas, por ejemplo las híbridas, son criadas en invernadero, entonces necesitan ciertos cuidados específicos. Pero muchas plantas crecen en lugares cercanos a nuestra región. Muchas especies también son nativas, entonces va a ser muy fácil cuidarla. Y van a haber especies que en definitiva van a ser imposible cuidar en ciertas regiones. Tenemos que tomar en cuenta que es muy importante no extraer plantas de su entorno natural. La mayoría de plantas que tengamos tienen que ser cultivadas, ya sea en un invernadero o en un vivero especializado de orquídeas. Muchas veces depredamos y sacamos una planta de un bosque y modificamos el ecosistema natural. Y también estresamos a la planta y la mayoría de estas plantas mueren. Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es el periodo de crecimiento de nuestra orquídea. Tenemos que ver en qué etapa de crecimiento está. El periodo de crecimiento es la etapa en la cual nuestra planta produce nuevos bulbos, nuevas flores, nuevas raíces, nuevos pseudobulbos. Es fácil notarlo porque las raíces generalmente se tornan un poco más claras. Es muy importante que aunque en esta época no va a tener flor o generalmente no va a haber una floración, es muy importante que la sigamos regando y cuidando, ya que en este ciclo el metabolismo de la planta se acelera y va a ser muy importante este cuidado para determinar la floración futura. Luego hay un periodo que no es de crecimiento, que es un periodo de reposo, o en algunos lados le pueden llamar hibernación dependiendo de la especie y la región en donde estemos. Este es un periodo en el cual la planta no está creciendo, únicamente está acumulando nutrientes. En este periodo generalmente mucha gente tiende a desechar su planta o piensa de que la planta está muriendo porque suele perder hojas, suele perder volumen o suele perder brillo en la planta. Pero es muy importante reconocer que este es un periodo natural de la orquídea y que tampoco la debemos descuidar. Los periodos de crecimiento y de desarrollo son muy difíciles de predecir. Cada especie va a tener una temporada específica, así que debemos conocer nuestra planta para determinar en qué periodo está u observarla bien.
La luz es otro factor importante. Aunque muchas orquídeas se crían adentro de los bosques con poca luminosidad, la mayoría de cultivos de orquídeas sí necesitan cierto grado de luz. Una forma de reconocer si la luminosidad es correcta es observando sus hojas. Sus hojas deben ser verdes, pero no debe ser un verde muy intenso ni muy amarillento. Tiene que ser un verde característico de la especie. Si la luminosidad es excesiva, van a empezar a ver amarillamientos en las hojas o incluso pueden haber quemaduras que pueden ser parches amarillos en nuestras hojas. Y si la luminosidad es escasa, van a ver hojas de color verde muy intenso. Otra forma es observar muy bien la planta y ver que va a haber un alargamiento de los pseudobulbos o de las hojas cuando no hay suficiente luz, ya que la mayoría de plantas se tienden a alargar buscando los rayos de luz. Es muy importante conocer nuestra planta porque depende de la especie, va a necesitar mucha o poca luz. Hay especies que necesitan mucha luz o que necesitan sol directo para sobrevivir. Hay especies que necesitan mucha luz, pero sin embargo no necesitan el sol directo ya que las puede quemar. Y hay especies que pueden sobrevivir en interiores o en espacios con sombra. Y en cambio hay otras especies que necesitan muy poca luz, ya que por su naturaleza ellas crecen en el suelo de los bosques, entonces donde casi no llega nada de luz, y entonces ellas necesitan muy poquita luz. El exceso de sol, no de luz, de sol, puede quemar las hojas, o el exceso de calor, y también si utilizamos una luz artificial no calibrada correctamente podemos quemar las hojas. Y ojo, no solo las hojas, también podemos quemar botones florales, pseudobulbos y raíces. La luminosidad va a estar estrechamente relacionada con la temperatura. Generalmente entre mayor luz va a haber mayor aumento de temperatura. Entonces es muy importante por eso conocer el origen de nuestra especie. Si es una especie de origen tropical, generalmente va a tolerar mayor grado de temperatura. Sin embargo, si es una especie criada en un invernadero, posiblemente sus condiciones van a ser muy diferentes con respecto a la luz y la temperatura que recibe. Como las orquídeas generalmente van a necesitar mucha humedad o van a acumular mucha humedad en sus raíces y en sus pseudobulbos, necesitamos que estén en un lugar con una perfecta ventilación. ¿Qué pasa si no están en un lugar ventilado? Van a acumular humedad, haciendo que se desarrollen hongos y bacterias que van a ser mortales para nuestras orquídeas. Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta al momento del riego es considerar en qué etapa de crecimiento está nuestra planta. Ya vimos que puede estar en etapa de crecimiento, en etapa de reposo e incluso puede estar en etapa de floración. En la etapa de crecimiento, como dijimos, el riego debe ser más abundante ya que está utilizando más su metabolismo y necesita más agua para crecer, mientras que cuando está en etapa de reposo necesita menos agua, ya que si saturamos de agua o le aportamos mucha agua que ella no está absorbiendo, podemos generar hongos y bacterias. Siempre es recomendable regar con agua de lluvia, agua desmineralizada o agua pura. ¿Qué pasa con el agua del chorro? Generalmente tenemos que procesarla o tiene muchas sales pesadas o minerales pesados que pueden dañar nuestra planta. Y la frecuencia depende específicamente de la especie que tengamos. Hay plantas, por ejemplo la Phalaenopsis, que tal vez es la más conocida porque es la que se vende en los supermercados, que necesita un riego abundante. Y el tema del riego va a estar muy relacionado con el sustrato, ya que muchas van a necesitar un riego con frecuencia, pero no van a necesitar que acumule agua en su sustrato o en sus raíces. Por ejemplo, las cattleyas necesitan un sustrato que mantenga la humedad pero que no encharque, mientras que las Dendrobium necesitan un sustrato que seque rápido. Y hay que tener mucho cuidado con las plantas que estén en maceta, ya que muchas veces vemos la parte superficial de la maceta seca, pero sin embargo abajo todavía hay humedad acumulada.
El riego generalmente lo podemos hacer cada 3 días, pero siempre lo tenemos que adaptar a todos los factores hablados con anterioridad. Y como decimos, el riego también depende mucho del sustrato. ¿Y cómo elegir correctamente el sustrato? Igual tenemos que conocer el hábitat natural de nuestra planta. Hay plantas que son de origen terrestre, como por ejemplo las bléteas, y esta es la minoría de plantas van a necesitar tierra. Yo en lo general no lo recomiendo. Sin embargo, si tu orquídea es de origen terrestre, te recomiendo utilizar una tierra preparada, que es la que contiene brosa y arena blanca, o brosa directamente. La mayoría de orquídeas son epífitas, eso quiere decir que crecen en los troncos o en las ramas de los árboles, por lo que necesitan bastante aireación en sus raíces o simplemente un soporte. Para estas plantas yo recomiendo corteza o fibra de coco gruesa o cáscara de coco, ya que esto le va a dar bastante aireación a la raíz. Sin importar si nuestra planta es aérea o es de tierra, siempre tenemos que asegurarnos que haya un correcto drenaje en la maceta o en la base que vamos a utilizar. El encharcamiento puede ser fatal para nuestra planta. Nosotros generalmente utilizamos una mezcla de corteza y fibra de coco gruesa en partes iguales, pero siempre la pueden adaptar. Otro de los sustratos que podemos utilizar en las mezclas puede ser piedra pómez, musgo, pitmos, perlita y vermiculita. Para elegir la maceta que vamos a utilizar, igual tenemos que conocer el origen de nuestra planta. Si es una planta terrestre, la podemos sembrar en suelo directo, y si es una planta epífita, podemos utilizar una base. Las macetas son muy utilizadas para el cultivo de orquídeas, ya que nos ayudan a mover nuestras plantas, transportarlas y cuidarlas mejor. Sin embargo, siempre recomiendo realizar ciertas modificaciones y escoger la maceta correcta para nuestra orquídea. Para orquídeas que necesitan un secado rápido de raíces, yo recomiendo macetas de barro. Sin embargo, para orquídeas que necesitan más humedad o retener un poco más de humedad, recomiendo macetas de plástico. A todas nuestras macetas debemos abrirles agujeros en la parte inferior y, si es posible, en los laterales. También muchos preferimos las macetas transparentes, ya que estas tienen múltiples beneficios. El principal beneficio es que podemos tener un control del sustrato, un control de las raíces y también que las podemos perforar fácilmente. Otro de los beneficios es que la mayoría de orquídeas realizan fotosíntesis por medio de las raíces, por lo que al proveerles una maceta transparente podrán realizar su fotosíntesis correctamente. El tamaño de la maceta o de la base depende del tamaño de las raíces. Si utilizamos una maceta muy grande con respecto al tamaño de la raíz, podemos acumular más humedad, lo que nos puede generar hongos o bacterias. Si utilizamos una maceta muy pequeña, nuestra raíz también se puede deformar o no se puede limitar el crecimiento, no solo de la raíz, sino que del resto de la planta. Por eso tenemos que encontrar una maceta que calce perfectamente al tamaño de nuestras raíces, que nuestra raíz tenga suficiente espacio para crecer, pero que no tenga espacio para acumular humedad. Al momento de brindarle nutrientes a nuestras plantas, tenemos que considerar que la mayoría de orquídeas se desarrollan en ambientes con deficiencias nutricionales, por lo que tenemos que aportar nutrientes en concentraciones bajas y balanceadas. Tenemos que encontrar nutrientes que tengan contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros nutrientes menores. Podemos elegir entre nutrientes orgánicos o nutrientes químicos, y también nutrición foliar o al suelo. Generalmente cuando realizamos nutrición al suelo, yo recomiendo fertilizantes granulados de liberación lenta. Por ejemplo, los mocote es una muy buena opción, y también abonos orgánicos como el humus de lombriz. Sin embargo, en el caso de las orquídeas, yo siempre recomiendo realizar una fertilización de manera foliar o en el agua de riego. Y para eso igual podemos elegir productos orgánicos como el lixiviado de lombriz, que les voy a dejar un link sobre el video del lombricompost, donde hablamos del lixiviado y de otros abonos orgánicos. Pero también existen las sales minerales o abonos químicos que son conocidos comúnmente. Estos podemos encontrar sales en forma de polvo,
que se disuelven en agua. Por ejemplo, el más común y el más utilizado es el triple 20, que es muy bueno, es uno de los fertilizantes más completos que nosotros ofrecemos, y la ventaja es de que este lo podemos utilizar en toda la etapa de crecimiento o desarrollo de nuestra planta. También existen los abonos foliares de manera líquida, que estos se disuelven, ya son líquidos y también se disuelven en agua, y que vienen en distintas presentaciones, por ejemplo el Ultrafert y el Bifolan, que son muy completos también para orquídeas. Y eso lo disolvemos en agua y lo aplicamos de manera foliar o como agua de riego. ¿Cada cuánto fertilizar? Pues depende de nuestra planta, pero yo recomiendo mínimo una vez al mes, pero lo correcto sería realizarlo cada 15 días o cada semana como agua de riego. Es muy importante realizar la fertilización en la etapa de crecimiento, ya que en esta etapa la planta va a absorber los nutrientes y los va a movilizar hacia donde los necesita. Las orquídeas suelen ser atacadas también por plagas y enfermedades. Entre los más comunes son los cóccidos, que son puntitos en las hojas que los podemos quitar de manera manual realizando una limpieza. Pero también hay plagas un poco más agresivas, por ejemplo la cochinilla algodonosa, que generalmente sí vamos a necesitar un insecticida. Yo recomiendo realizar una limpieza correcta siempre que encontremos una plaga y luego aplicar un insecticida. Podemos elegir entre insecticidas orgánicos o químicos según el tipo de plaga y la preferencia de nosotros. Entre los insecticidas que yo más recomiendo para las orquídeas está el aceite de neem. Este es un insecticida orgánico que es muy noble con las plantas, sin embargo es muy agresivo con las plagas. Es muy eficiente para trabajar con orquídeas. Pero sin embargo, si tenemos algún tipo de plaga en específico, podemos utilizar también productos químicos que no son dañinos si los sabemos utilizar correctamente. Siempre aseguremos de decirle a nuestro vendedor que es para aplicarlo en orquídeas para que nos asesore correctamente. Una de las cosas más importantes al momento de tratar plagas es reconocer nuestra plaga y que el vendedor nos recomiende el producto ideal. Por ejemplo, en el caso de la cochinilla algodonosa, siempre vamos a tener que utilizar un insecticida sistémico. En el caso de los caracoles y babosas, no vamos a utilizar un insecticida, sino que un molusquicida. Y en el caso de arañas o ácaros, vamos a necesitar un acaricida. Por eso es muy importante que un profesional te recomiende el producto adecuado para tu plaga y para la planta que estás cultivando. Aparte de los insectos, una de las cosas más preocupantes son las enfermedades, los hongos, las bacterias y los virus. Generalmente los hongos los reconocemos con manchas en las hojas, pueden ser manchas negras, amarillas, puntos, etc. Para eso necesitamos trabajar con un fungicida. Podemos utilizar un fungicida orgánico a base de calcio o también algún fungicida de amplio espectro químico, ya que muchas veces los hongos no los podemos identificar a simple vista, sino que van a necesitar un análisis de laboratorio. En el caso de las bacterias lo podemos detectar por una pudrición o un mal olor, y esto es casi siempre hongos y bacterias son productos de un exceso de humedad. Y en el caso de los virus es lo peor que le puede pasar a la planta, ya que los virus no hay forma de recuperarlo. Los virus generalmente son transmitidos por insectos o también por el mismo humano, por las herramientas y por las manos, ya que son conducidos de una planta a otra. Si encontramos o detectamos o logramos saber que tenemos un virus, lo más importante es deshacernos inmediatamente de esa planta, ya que no la vamos a poder recuperar y solo nos vamos a arriesgar a que se le transmita a otra planta. Mi recomendación general es realizar fumigaciones una vez al mes de manera preventiva. Los productos preventivos son generalmente mucho más económicos que los productos curativos. Además, es mucho más fácil prevenir que curar una plaga o una enfermedad. Una de las cosas más fascinantes de las orquídeas es su hermosa floración, pero esta floración la debemos al desarrollo que ella ha obtenido o a la evolución que ha tenido la orquídea para su reproducción. La orquídea ha evolucionado increíblemente sus sistemas de reproducción, y lo que ellos tratan es de engañar al insecto para que vaya de flor en flor y realice la polinización. Hay métodos de reproducción como por ejemplo los keikis, que son pequeños hijos que obtenemos de nuestras plantas,
Hay formas de reproducción por medio de separación de bulbos y hay medios de reproducción por medio de semilla, que es la más fascinante. Si vemos la forma de la flor, muchas veces tratan de imitar a la naturaleza, ya sea a un insecto, a un animal, a las alas de un insecto, reflejo de luz que atrae a un insecto, etcétera. Entonces es muy importante, es muy interesante conocer los métodos de reproducción de nuestra planta. Para reproducir tenemos que saber, estar consciente muy bien si nuestra planta es una especie, un híbrido y el origen de la misma, ya que no todas las plantas van a generar semillas fértiles y también no todas las plantas se pueden reproducir mutuamente. No en todas las plantas va a haber polinización cruzada. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestra planta. Y como ya les había dicho, lo más bonito de las orquídeas es su linda flor. Existen gran cantidad de flores y colores. Y el problema con el que mucha gente nos viene a la tienda es por qué mi orquídea no florea. Pueden haber muchos motivos por el cual nuestra orquídea no florea. Tenemos que ver la etapa de crecimiento en la que nuestra orquídea se encuentra, también la especie que tenemos de orquídea, pero lo más importante es la nutrición que nosotros le hemos dado. Sí, la nutrición es muy importante. Generalmente vamos a necesitar nutrientes como el potasio y nutrientes menores para la floración. Otro problema es que a veces nuestra flor no dura o se caen los botones, y esto también se debe a la deficiencia de nutrientes. También tenemos que estar al tanto de plagas y enfermedades al momento de la floración o al momento en que se generen los botones, ya que muchas plagas pueden comer o pueden alimentarse al momento de la floración o al momento de que se generen los botones florales, y esto no va a dejar que la floración se desarrolle correctamente. Recuerden que para esta etapa tenemos que utilizar fertilizantes con alto contenido de potasio y con nutrientes menores. Llega el momento del trasplante de nuestra planta. Ya nuestra planta ha crecido mucho y ya no cabe en la maceta o en la base que vamos a utilizar. Y para esto igual quisiera realizar un taller especial sobre el trasplante, ya que necesitamos realizar una práctica para poderlo entender. Pero hay que tener unos puntos muy importantes al momento de realizar el trasplante. Primero, que el sustrato que vamos a preparar sea el adecuado. Tenemos que preparar un sustrato correcto que no le vaya a causar un estrés a la planta al momento de trasplantarse. Pero el punto más importante es el estado de crecimiento, otra vez el estado de crecimiento en el que esté nuestra planta. Nunca trasplantes una planta con flor. En la etapa de floración, la planta está gastando muchos de sus nutrientes y mucha de su energía. La floración le causa cierto nivel de estrés, aunque en unas se vean y en otras no, a nuestra planta. Ella está utilizando todas sus energías en la reproducción. Por lo que si tú la trasplantas, le vas a generar un estrés extra que va a causar que pierda la floración y que además su crecimiento se estanque y se vea dañado, ya que sus nutrientes en ese momento no están destinados para el crecimiento vegetativo, sino para el crecimiento reproductivo. Al momento del trasplante tenemos que aprovechar para revisar nuestras raíces. Siempre en orquídeas es muy importante revisar las raíces al momento del trasplante. Tenemos que ver que no hayan raíces negras o raíces secas. Si hay raíces negras, tenemos que corregir el problema. Generalmente es una pudrición, puede haber un hongo o un exceso de humedad. Y si las orquídeas están muy secas, puede ser o que la orquídea ya haya crecido mucho o que simplemente le falta humedad. Todas estas raíces dañadas hay que quitarlas, ya que no le van a aportar nada bueno a la planta. Es más, únicamente van a estar quitando energía. Y sí cuesta, yo sé que es muy difícil quitarle las raíces a nuestra planta, por eso tenemos que tener un cuidado muy especial. Y podemos aprovechar este momento de trasplante para utilizar alguno enraizador. Por ejemplo, el más común es el Rotex, ¿verdad? Que este enraizador no solo va a ayudarnos a que crezcan nuevos brotes y nuevas raíces, sino que también tiene un fungicida que va a ayudar a prevenir algún tipo de hongo, ¿verdad? Que es en esta etapa, como realizamos un corte, puede ingresar cualquier hongo a nuestra planta. O también podemos utilizar este que se llama Biodium,
que también son hormonas. La diferencia es que este no tiene el fungicida, pero también son hormonas que van a ayudar al enraizamiento de nuestra planta. Estos productos los podemos utilizar directamente en la raíz o también los podemos utilizar de manera foliar para ayudar en general al crecimiento de la misma. Al momento de trasplantar, tenemos que asegurarnos que nuestra maceta no sea muy grande con respecto a la maceta que ya teníamos con anterioridad, ya que como hablamos en el espacio donde hablamos sobre macetas, si la maceta es muy grande va a tender a acumular mucha humedad. Y es muy importante tener esto controlado porque las raíces también van a empezar a crecer descontroladamente y esto puede provocar problemas en el desarrollo de la planta. Y bueno, yo creo que esto fue todo por el video de hoy. Si queda alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y este va a ser el primer video de una serie de videos que vamos a hacer sobre orquídeas. Entonces trataremos de profundizar un poquito más en los próximos talleres. Lo importante aquí es de que ustedes se animen a cuidar sus orquídeas y que tengan los conceptos básicos de la misma. Siempre investiguen qué especie de orquídea tienen y cómo es el crecimiento y el hábitat natural de la misma para nosotros poder recomendarles mejor qué tipo de cuidados tienen que tener. Espero que les haya gustado mucho y no olviden dejarnos en sus comentarios sobre qué quisieran aprender y nos vemos en el próximo taller.